Muy buenas noches, Dios le bendiga muy buenas noches, Dios le bendiga en el amor de Cristo. Este día viernes 15 del 2021 son las 6:11 de la noche. Estoy para darle una palabra que mi Señor me dio el día 8 de enero del 2021 a las 5:49 de la madrugada. Me dijo: profetiza, hijo de hombre. Aquí tengo todo lo que Dios me ha dado. Ahí tengo mis notas para que estén ahí guardadas. Por algo las estoy guardando. Bueno, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y Santo Espíritu. Señor, la gloria, la honra es tuya, Padre mío, porque tú no compartes tu gloria con nadie. Señor, poderoso eres tú, siervos inútiles somos delante de ti, Señor. Oh Señor bendito, mi alma te alaba, Rey de gloria. Gloria a Dios, Padre mío, Espíritu Santo, amén. Vamos a Ezequiel 37, del 1 al 14. Aquí todo se enfoca en huesos secos. Es la segunda vez que el Señor me da esta palabra. Dice: el valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre esos huesos. Diles: huesos secos, oí mi palabra. Así ha dicho Jehová el Señor a esos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y santo, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con sus huesos. Y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritus. Estaban muertos. Estaban muertos. Ya estaban formados los cuerpos, pero sin espíritu. Estaban muertos. Y me dijo: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Entró espíritu en ellos y vivieron, y tuvieron sobre sus pies un ejército grande, santo en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová, que yo hablé
y lo hice, dice Jehová. Esta es la palabra que el Señor me dio. En Ezequiel la busqué para estar segura que sí esta era. Pensé que era otra y era otra, no. Y era esta la que el Señor me dio, de los huesos secos. ¿Por qué habla de los huesos secos el Señor? Aquí el Señor se enfoca en muchas cosas. Hay muchos cuerpos sin espíritu, muchos cuerpos trabajando, muchos cuerpos parados, muchos cuerpos viviendo, pero están muertos espiritualmente. Yo le estoy hablando de lo espiritual, porque los hijos de Dios conocemos lo espiritual y yo le hablo de lo espiritual. Porque si usted es espiritual va a entender, porque el mundo esto no lo entiende, porque la palabra no es para el mundo, es para los huesos secos que hay en el pueblo de Dios, Santo Rey de Gloria. Porque creemos, señores, que irlos a sentar a una banca y estar en una congregación, ese es el evangelio de Cristo. Ese no es el evangelio de Dios. Ay, santo, oh santo poderoso. El evangelio de Dios es estar vivo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no le servimos a un Dios muerto. Nosotros somos siervos de un Dios vivo. Y si Él vive, nosotros vivimos. No es posible que le sirvamos a un Dios vivo y nosotros estemos muertos. ¿Cómo es eso? Tenemos que revivir. Si usted está muerto, si sus huesos están muertos, reviva. Caliéntese. Encienda la llama nuevamente. Encienda la llama del Espíritu y reviva. Dele vida a esos huesos secos. Dele vida al Espíritu que está seco dentro de usted. Propóngaselo. Aquí nosotros tenemos la opción de dejarlos morir o vivir, que vive el Espíritu dentro de nosotros. Y lo debemos de proponer. Eso, yo nunca me gusta hablar de yo, pero el Señor siempre me lleva a decir yo. Y a mí no me gusta. No me gusta y no me agrada. Pero yo me propongo las cosas. Yo me las propongo y las batallo hasta que las consigo. Estoy hablando de lo espiritual. Porque a mí no me es fácil. A mí no me es fácil, señores. Yo lucho. Yo batallo. Las primeras horas las batallo en oración. Los últimos minutos también. Porque ya cuando los últimos minutos que va a terminar ya mi oración, los últimos minutos se me hacen años. Al principio para entrar y a lo último para terminar. Pero la oración es así. La oración va rompiendo muros, va rompiendo brechas, va rompiendo murallas, va rompiendo cadenas. Y cuando usted acuerda, tiene la cosecha de la oración. Algo pasa en su vida que lo hizo la oración. Cuando estemos orando, leamos salmos. Leamos, los salmos no son solo salmos, son oraciones. A mí el Señor me mandó a que últimamente leyera salmos, aparte que tengo otra tarea que me ha mandado a leer. Pero cuando estoy en oración, que ore en salmos. No, así ya no tengo ni un mes que empecé a leer los salmos cuando estoy orando. Y recibí una liberación. Nuestros cuerpos tienen que ser liberados. Nuestros cuerpos tienen que liberarse. Y dale cabida, dale ese espacio al Espíritu Santo. Viva, reviva. No se deje enterrar en lo espiritual. Reviva.
que florezca en usted el poder de Dios, que florezca en usted el poder del Espíritu Santo, amado mío. También el Señor le dijo a Ezequiel, profetiza. Señores, debemos de tener mucho cuidado. Aquí yo voy a hablar de varios temas. Debemos de tener mucho cuidado. Le voy a poner un ejemplo. El borracho con la música llora. Porque el borracho con la música le saca lo débil que es. Y se vuelve niña y se pone a llorar. Nosotros en el pueblo de Dios tenemos que tener mucho cuidado. No vaya a ser que lo saque las emociones afuera. Por eso el pueblo de Dios, cuando esté en oración y está la palabra de Dios, deben de estar sin música. Porque ves cómo la música, cómo las pone a bailar, como que son cabras a todas, como cabras locas ahí. Una cosa es que el espíritu se goce en danza y otra cosa es como estar como cabra loca con la emoción de la alabanza. Déjame decirle que la alabanza no es para que usted le dé vuelo a la carne. No, la alabanza es para el Rey de Reyes y Señor de Señores y para que se goce el Espíritu Santo por medio de usted. No es para que nosotros revivamos al mundo dentro de nosotros. Por eso la palabra de Dios y las oraciones tienen que ser en seco. Para cuando se profetice en el nombre de Jesús y se profetice la verdad y se profetice lo que te dice Dios. Y no estés profetizando como el borracho que al sonido de la música está llorando. No, señores, porque hoy todo el mundo profetiza. Todo el mundo dice, así te dice Dios. Porque te has guardado, así te dice Dios. Se te llenará tu congregación porque así te dice Dios. Así le dice Dios. Si Dios no es ciego. Y le está diciendo Dios a aquel hombre que está la lesbiana en el altar cantando, que está el maricón, el gay cantando. Y le está diciendo que así le dice Dios. Y le está profetizando que está bien porque así ha guardado. ¿Usted cree que esa profecía viene de Dios? Cuando Dios no le va a profetizar, ¿está bien? Cuando el altar está hecho una basura. Cuando los que están cantando en el altar es el mundo dentro del altar. Unas viejas con los grandes tacones. Y totalmente el mundo dentro del altar. Y Dios le va a estar diciendo, así te dice Dios porque tú has guardado. Si es que el guardarse para Dios es vivir en santidad. El guardarse para Dios, señores, es guardarse en lo natural. Así como su nana le echó al mundo naturalmente. Sin hacerse micos ni pericos. Así tenemos que vivir en Dios. Fuera de vanidades, fuera de malicia. Fuera de todo, naturalmente. Que así los siervos y las siervas de Dios, así somos lindas. Porque tenemos el brillo de Dios. El brillo del Espíritu Santo que vive en nosotros. Por eso nosotros no necesitamos andarlos tiñendo el cabello, andarlos cortando el cabello, andarlos echando tijera por donde los da la gana. No, señores. Por eso nosotros no necesitamos uñas postizas. No necesitamos pintarlo las uñas. No necesitamos andar sexualmente enseñando las pechugas. No necesitamos andar enseñando rodillas de vaca vieja. No, señores. Ese es la guardarse para Dios. Y Dios no le va a estar diciendo, te ha guardado. ¿En qué se ha guardado? Cuando yo me fijo que desde que Dios me puso frente a esta cámara a hablar, la guerra que trae Dios es con los pastores. Él no trae tanto la guerra con nosotros las ovejas, no. Lo que Él trae es para los pastores, porque ellos son los responsables de tener el altar como lo tienen. Porque ellos son los culpables de tener todo macho cabrillo y toda cabra dentro.
del altar. Y va a estar aquella, así te dice Dios. Si Dios no te dice, no estés profetizando en tu carne. ¿Por qué? Porque están profetizando al sonido del bajo, al sonido de la trompeta, al sonido del piano. No, señores, si vamos a profetizar, que sea en el nombre de Jesús, pero con el Espíritu Santo. No en nuestra carne ni nuestras emociones que lo está sacando la música. Sea verdadero, no sea una profetisa de papel, una profetisa mentirosa, que le ande diciendo al macho cabrillo, así te dice Dios. Dios no le va a decir así al macho cabrillo. Dios le va a decir, arrepentite, si no te va a llevar el diablo. Y Dios no le va a decir al mundo que está ahí subido en el altar cantándole, le va a decir, bájense de ahí y santifíquense. Cuando se santifiquen, entonces me van a poder cantar. Porque no todo diablo le puede cantar a Dios. Tampoco le podemos poner toda alabanza a Dios. Fíjate que yo prefiero escuchar alabanzas de hombres que de mujeres. Porque yo digo, estas mujeres yo no las estoy viendo, no sé cómo andan de pintadas. Por lo menos un hombre, aunque ande cabro, pero no se puede pintar. Ni puede andar como una mujer. Sin embargo, la que canta puede andar como Jezabel y nosotros poniéndole esa basura a Dios. Y esa basura que le ponemos a Dios, en vez de a nosotros edificarlos, los endiabla más. No los, no los libera. Agarramos más demonios por medio, aunque sean alabanzas, déjeme decirle, aunque sean alabanzas. Pero si usted no se fija qué es lo que usted va a escuchar para alabar a Dios, no le va a ayudar en nada. Eso lo he aprendido yo, a tener ese gran cuidado, porque yo me he puesto a pensar. Porque si el Dios que yo le sirvo es santo, lo que a Él se le toca debe de ser santo. Las manos que tocan cualquier instrumento deben de estar santas. Así es que tú no le puedes decir al pastor, así te dice Dios. Si sus hechos son otros, sus frutos son otros. Sus hechos, sus frutos se miran por encima. Por encima se miran. Y tú le estás diciendo así te dice Dios. Entonces tú estás ciega o no miras. Porque si estás viendo los frutos y estás viendo los hechos y le estás diciendo así te dice Dios. No, señores. Si Dios lo quiere oveja, así quedemos los ovejas. Pero no andemos mintiendo, nomás para que digamos que somos profetas de Dios. No, señores. Porque hoy lo que hay no son profetas. Lo que hay son vividores del evangelio. Son vividores, lucros del evangelio de Dios. Y dicen que son profetas. Déjeme decirle que no. Los profetas del Dios Altísimo no lucraron. Los profetas del Dios que yo les sirvo no agarraban dinero. Esos profetas no se vendían. Esos profetas no se contaminaban. Esos profetas no estaban sucios como ustedes. Esos sí eran profetas de verdad. Esos no profetizaban con la música. Porque ellos no estaban ciegos profetizando en la emoción. Ellos profetizaban la verdad y no se vendían. Porque Eliseo mandó a Naamán a sanarse. Y Naamán le llevaba muchas cosas como ofrenda al profeta.
pues cualquiera está agradecido. Cualquiera está agradecido con un siervo de Dios que Dios lo use para sanar o para cualquier cosa. Y uno está agradecido y le puede dar una ofrenda, pero voluntad de uno. Sin embargo, Eliseo no la agarró. Porque ese era un profeta de verdad. Porque estos profetas, me imagino que sí tenían necesidad, pero sabían que le servían a un Dios que los iba a sustentar. No estaban muriéndose de la ambición por el dinero. No. Los hijos de Dios no tenemos que tener esa ambición por el dinero. Los hijos de Dios deberíamos de tener la ambición por alcanzar la salvación. La ambición por estar llenos del Espíritu Santo. La ambición para llegar al reino de los cielos. Eso es lo que tenemos que tener nosotros. Y Dios se encargará de mandarte lo que te hace falta a tu casa. Los siervos de Dios no debemos de andar dando lástima pidiendo. De ninguna manera. A veces a mí me vienen esas ideas a la cabeza, pero no de cobrar, no, de ninguna manera. Pero me vienen las ideas a la cabeza y al mismo tiempo digo, no, yo le sirvo a un Dios vivo y Él me va a proveer. Yo no tengo por qué andar pidiendo. Porque dice su palabra que nosotros no somos mendigos para mendigar pan. Así es que nosotros no debemos de andar pidiendo. Porque Dios sabe de que tienes necesidad y Él te va a cubrir. No más busque el reino y su justicia y Él se encargará de lo que tú tienes necesidad. A mí, Dios me dice constante, busque el reino, busque el reino. No te preocupes de lo demás. Y yo es lo que hago. Es lo que hago yo, buscar en oración. Y el Señor me ha pagado mis cuentas de los hospitales. Y de alguna manera me llegan. Y si yo, sin mover yo un dedo, de repente me están llegando los recibos de los cobros de los hospitales. Y yo no los tomo en cuenta. Nada más le digo, Señor, yo soy una sierva tuya. Y una sierva tuya no puede tener deudas. No podemos ser deudores como siervos tuyos, le digo yo. De repente me llega la ayuda. Y sin yo mover un dedo, me llega el que llene el papel para calificar para la deuda. Eso solo Dios lo hace. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo los ojos en lo material. Porque no estamos diciendo, así te dice Dios. Nomás para ver los bonitos y los den una buena ofrenda. No, señores, aquí vamos a hablar lo que Dios los manda a hablar. Aunque le arda quien le arda. Pero vamos a hablar lo que Dios dice. Porque Dios para eso los ha puesto en la tierra. Para hablar verdades. Como un Dios verdadero que le servimos. Pero si usted le sirve al diablo, mentira para hablar. Porque el que habla mentira es Satanás. Y si usted ya no le sirve a Dios y a quien le está sirviendo es al diablo. El diablo quien la está poniendo a decir mentiras, así te dice Dios. Y Dios no dice nada. Usted ocupa a Dios en todo para servirle al diablo. Pero Dios es santo. Dios es verdadero. Dios no habla mentira. Dios habla las verdades. Te guste o no te guste, Él habla las verdades. Te retuerzas como te retuerzas, Dios habla las verdades. Los guste o no, Dios habla las verdades. Así es que debemos de profetizar lo que Dios quiere decir.
Eso debemos de decir. No porque por quedar bien vamos a estar hablando mentiras. ¿Con quién usted desea quedar en bien y quedar bien, bien, bien parado? Es con Dios, porque Dios es el que va a tener misericordia y le va a salvar el alma. Pero si usted está hablando mentiras por quedar bien con el humano, usted se va a perder junto con ese humano. Porque con mentiras no vamos a ver el rostro de Dios. Con mentiras vamos a ver la ira de Dios. Así es que no debemos ir diciendo ahí, así te dice Dios. Porque ahora no pueden dar la palabra si no tienen en sus espaldas una musiquilla. Son rocolas, que si no les ponen la moneda no hablan. Eso eres tú. Tú que das la palabra de Dios y no puedes dar la palabra de Dios sin música. Eres una rocola. Porque suenas al son que te ponen. A ese son bailas tú. A ese son hablas tú. Porque si no te ponen son, no hablas. Entonces tú eres como las rocolas. Necesitas que le pongan el dinero para hablar. Y para hablar tonteras, para hablar mentiras. El que habla la palabra de Dios, hable sin música. Por eso dice la palabra, para todo hay tiempo. Tiempo para alabarle. Tiempo para absolutamente, porque Dios es un Dios de orden. Cuando Él habla la palabra, vamos a tener los oídos abiertos para escuchar la palabra. ¿Cómo es eso que vamos a estar escuchando la música y la palabra, la música y la palabra? Y por eso se le suben las emociones al evangelista y empieza a hablar mentiras y empieza a decir así te dice Dios. Cuando una lesbiana y un gay no puede estar en los altares de Dios, debe primero ser liberado de esos espíritus del diablo para que usted le pueda servir a Dios. Y no andemos hablando lo que no es. Ezequiel profetizaba los huesos secos, pero le profetizaba lo que Jehová le decía. Y no le profetizaba al son que le tocaban, no. Él estaba profetizando en el nombre de Jehová. Él profetizaba lo que Dios le decía. Estos hombres eran verdaderamente hombres de Dios. Nosotros no llegamos ni a los caites de ellos, porque nosotros estamos viviendo las cosas a nuestra manera y como nosotros queremos. Y ese no es el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco, como le diré, no es alcahuete. Él es firme en lo que Él dice. Ahora estamos enseñándole a la gente un evangelio de la Biblia nada más, sin liberaciones, sin deshacerlos de ataduras. Déjeme decirle que este evangelio de la Biblia trae liberaciones. Este evangelio de la Biblia te saca los demonios que traes del mundo. Rompe con las ligaduras de los antepasados. Porque nosotros no estamos limpios. Dios los tiene que limpiar desde que nacemos, desde que quedamos en la semilla del vientre de nuestra nana, los tiene que limpiar para quedar limpios. Y hay muchos diciendo que tienen la razón, que están enseñando el verdadero evangelio, nomás porque enseñan todo lo que dice aquí, letra por letra.
Pero eso no es todo. Necesitas liberar al pueblo. El pueblo necesita liberar. Dicen, es que aquí nosotros hablamos la verdad. Aquí no andamos vomitando ni nada de eso. Pues estás bien endiablado. Porque con las liberaciones nosotros vomitamos. Así son las liberaciones de Dios. Vomitando es que salen los demonios. Vomitando es que salen las cadenas. Que se rompen las cadenas vomitando. Vomitando. Limpiándote. Liberándote. Es como vas a llegar a servirle a Dios. Pero si estás con todos los demonios adentro, ¿qué eres? Un bulto. Un bulto lleno de pupu dentro de la congregación de Dios. Y eres pastor. Y dices que tú tienes la razón. Aquí, ¿quién tiene la razón? Es Jehová. Es Jesús. Es el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos la razón de nada. Porque quien conoce la razón y las dice es el Dios Altísimo. Nosotros tenemos que aprender a sujetarlos a lo que Él dice, no a los que nosotros decimos, porque ahí pasamos a ser lo que no debemos de ser. Muy buenas noches, Dios les bendiga, Cristo le ama. Reviva sus huesos secos, encienda esa llama de nuevo, propóngaselo, que si nosotros queremos, podemos. Querer es poder, Dios le bendiga, Cristo le ama y Cristo viene.